Hola maestros, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a esta segunda sesión de asesoría para docentes de geografía. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Reciban ustedes el saludo de la maestra María Daría Elizondo Garza, titular de la Dirección de Educación Secundaria, así como también de la maestra Yuri Aleida Rodríguez García, quien está al frente de esta coordinación académica de secundaria. Y del mío propio también, esperando que este sea uno de los días más provechosos que podamos tener en nuestro trabajo diario. El día de hoy vamos a iniciar recordando algunas ideas, algunos pensamientos de los cuales se han hecho referencia en diferentes ocasiones en relación a nuestro planeta, a la vida que llevamos en ella, y así tener presente hasta este 5 de diciembre del año del 2022 el hecho de que necesitamos estar creando siempre conciencia en nuestros alumnos con respecto a la situación que estamos viviendo universalmente. Me refiero concretamente a pensamientos que han circulado en nuestra vida desde años ya muy antiguos, desde aquellos tiempos en que Confucio sostenía que si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti, hasta pasar por el pensamiento de Albert Einstein, quien decía que si se miraba profundamente la naturaleza, entonces se llegaría a una mayor comprensión de ella. En el transcurrir de las ideas, nos llega en nuestros días las observaciones precisas de uno de los filósofos, pensadores que tienen vigencia plena en estos tiempos y que nos menciona, entre tantas de sus propuestas, de sus ideas, que el cuidado en realidad de parte de nosotros hacia nuestro planeta no es una opción. Y dice tajantemente, o aprendemos a cuidar o perecemos. Este pensamiento corresponde a las ideas de Bernardo Toro, filósofo colombiano de plena vigencia en nuestros días. Él mismo también nos aporta esta idea en la cual sostiene que es importante entender que quienes estamos en peligro somos nosotros. Definitivamente que si está en peligro nuestro planeta, lógicamente estamos en peligro nosotros. Bernardo Toro, por lo tanto, nos presenta opciones reales, críticas, duras, pero bastante comprobables, porque día a día observamos el enorme deterioro que sufre nuestro país y que nos ha causado un sinfín de problemas como el que nosotros mismos vivimos hace algunos días. Con base en estas ideas, en estos planteamientos, de los cuales son solo ejemplos, porque hay un sinnúmero de opiniones de otros autores intelectuales, pensadores. Decía, con base en ellos tendremos que reflexionar nosotros como docentes de geografía para recordar realmente cuál es nuestra función. Nuestra función es contribuir precisamente a la formación de nuevas generaciones. Insisto, en la formación.
no en la información simple, sino en algo más profundo, la formación. La educación secundaria es formativa, totalmente formativa. En ese sentido, nosotros que día a día atendemos a un sinfín de alumnos que llegan a nuestras escuelas, habremos de tener muy presente en qué consiste nuestro documento básico, que es el programa de geografía. Entender la estructura de nuestro programa de geografía, comprender cuál es la relación lógica que existe en dicha estructura para poder llevar a efecto una planeación más adecuada, un desarrollo más preciso, más contundente de nuestro trabajo diario para que éste realmente impacte en la formación que necesitan obtener nuestros alumnos en secundaria. Resulta entonces que nuestro programa de geografía se integra por 3 ejes. Esto parece algo muy lógico y parece algo que algunos profesores de seguro nos dirán. Eso ya lo sé, definitivamente que sí. Y es algo bastante bueno que todos lo sepamos. Todos los profesores de geografía habremos de conocer y de saber que la estructura de nuestro programa consiste en 3 ejes como parte central. Eje 1, análisis espacial y cartografía. Eje 2, naturaleza y sociedad. Eje 3, espacio geográfico y ciudadanía. Como ustedes notarán, en cada uno de los ejes se establecen 2 conceptualizaciones que pudieran parecer diferentes, pero que son complementarios. Por ejemplo, en el eje 1 se habla de 2 conceptualizaciones que son análisis espacial y el otro es cartografía. En este eje que ustedes ya trabajaron, que sus alumnos ya trabajaron, debieron seguramente de haber abordado todo lo que tenga en relación con el análisis espacial. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el espacio geográfico, los componentes del espacio geográfico, las características del espacio geográfico destacan como puntos fundamentales de este eje primero. Y claro, la representación de ese espacio geográfico también será siempre fundamental. En el eje 1 seguramente abordaron, les decía, los componentes geográficos. De esos componentes geográficos, ninguno es más importante que otro. Todos tienen el mismo nivel de importancia. Aquí es necesario puntualizar que los alumnos tendrán forzosamente que tener muy en claro cuáles son los componentes naturales, cuáles son los componentes económicos, los políticos, sociales, culturales. Es muy importante que sepa cuáles son esos componentes. Pero es mucho más importante que hayan comprendido, que hayan observado, visualizado, compenetrándose en la idea de cuáles son las interrelaciones que existen entre los diferentes componentes geográficos. Habrán, sin duda, los alumnos haber identificado claramente cuáles son los componentes naturales, flora, fauna, etc., relieve y otros más. Habrá de haber identificado también cuáles son los componentes sociales. Sin embargo, habrá de haber trabajado las interrelaciones que pudieran haber existido entre algunos de los componentes naturales, por ejemplo, la flora,
y algunos de los componentes económicos, por ejemplo, las actividades económicas que realizan las sociedades. Por ejemplo, si en una región donde abunda el componente natural de bosque, pues habría que ver qué actividad económica es la que se desarrolla en el espacio geográfico donde abunda ese componente. En el eje número 2 se van a ver otras cuestiones muy importantes. Sin embargo, es necesario puntualizar que es en este eje 2 donde se habrá de profundizar en el trabajo, perdón, que nos lleve a establecer las interrelaciones entre los componentes naturales, sociales, económicos y demás. Es en este eje número 2 donde habrá de hacerse más eficiente el trabajo de los alumnos y de los docentes para poder llevar a efecto un buen análisis de la interrelación entre naturaleza y sociedad. Por esa razón, insisto aquí en el nombre. El eje número 2 lleva por nombre naturaleza y sociedad. Naturaleza y sociedad. Este eje número 2 lo vamos a trabajar ahorita de una manera más profunda. También el programa se integra por el eje 3, espacio geográfico y ciudadanía, que en la próxima sesión se abordará de manera también más profunda. Esta estructura del programa de geografía se complementa con los elementos que contiene cada uno de los ejes. Cada uno de los ejes tiene como elementos aprendizajes esperados, temas, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Estos elementos están presentes al final de cada uno de los ejes. Aprendizajes esperados, temas, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. En el eje número 2 destacan dos conceptualizaciones. Dos niveles de conceptualización o a la inversa, dos conceptualizaciones cuyo nivel es el máximo. Son conceptualizaciones de primer nivel. Estas dos conceptualizaciones deben quedar muy bien trabajadas en cada uno de los aprendizajes esperados que integran este eje. Número 2, naturaleza y sociedad. El primero de los conceptos fundamentales de este eje se refiere a, nuevamente, espacio geográfico. ¿Por qué? Porque este es un concepto que no puede dejarse de lado en ningún momento. Es la parte esencial del programa de geografía. De hecho, espacio geográfico es el objeto de la geografía. Y como objeto de la geografía, no puede dejarse, lógicamente y definitivamente, no puede dejarse de lado en el trabajo cotidiano de ustedes y de sus alumnos. Por eso es muy importante reafirmar que espacio geográfico es el espacio socialmente construido. Fíjense, socialmente construido. Esta característica
se refiere a que el espacio geográfico definitivamente ha sido construido, destruido, reconstruido, pero siempre está ahí como un resultado del quehacer de los seres humanos en sociedad. El espacio socialmente construido es producto del trabajo social del ser humano. El espacio geográfico percibido es aquel que el ser humano aprecia hasta donde su vista alcance. Es aquel espacio en el cual la influencia del ser humano está presente. El espacio geográfico es vivido y es continuamente transformado por las relaciones de sus componentes, por las interacciones de sus componentes, las cuales se han dado durante el transcurso del tiempo. Espacio geográfico. Esta es la conceptualización hacia la cual habremos de seguir trabajando para que nuestros alumnos logren comprenderla. Espacio socialmente construido. Resulta que desde los tiempos muy antiguos, cuando los seres humanos iniciaban su peregrinar en este lugar que se llama Tierra, su actividad cotidiana, su actividad diaria, lo llevó a apropiarse de lo que la naturaleza le estaba proporcionando en esos momentos, en cada uno de los lugares que habitaba. La organización social en ese tiempo era claramente muy primitiva, muy básica, ¿verdad? Sin embargo, esa organización seguro es que estaba destinada a aprovecharse de los recursos naturales. La influencia en cuanto a la transformación aún no se daba de gran forma. Sin embargo, allí estaba ya presente el ser humano, organizado de una manera muy esencial, socialmente hablando. Y también realizaba actividades. Esas actividades impactaban de alguna u otra manera en su entorno, pero no lo transformaban en su totalidad. La evolución de la sociedad humana la llevó a integrarse de diferentes formas. Pero destaca la característica de que a medida de que se evolucionaba socialmente, la influencia sobre el entorno era cada vez más visible, más real, más objetiva. Organizados en sociedad, ahí los grupos humanos fueron iniciando una transformación de dicho espacio. De manera muy general podemos establecer que esas transformaciones fueron diseñadas en un momento, fueron planteadas, fueron resultado más bien en ese momento del cubrir las necesidades propias de esa comunidad. En ambos casos destaca el hecho de que son espacios socialmente construidos, pero que son espacios también vividos, por el simple hecho de que en ellos se encuentran sociedades humanas que están desarrollando su vida, su existencia, lo cual implica que en el correr de los tiempos, ese quehacer social va dejando huella, va dejando ahí muestras, resultados
de sus actividades, construcciones, campos de cultivo, canales de riego, un sinfín de elementos que integran el espacio geográfico y que muestran los resultados de dicha actividad social. La evolución nos ha llevado a tiempos más actuales donde la vida de la sociedad humana ha impactado cada vez más en el entorno que le rodea, a tal grado de que las transformaciones son cada vez mucho más intensas. El espacio geográfico socialmente construido ha generado cada vez más y más transformaciones, para bien y para mal. Y llegamos entonces a situaciones en las cuales encontramos que el espacio geográfico socialmente construido ha sido habitado por un sinnúmero de generaciones de seres humanos que en el devenir del tiempo han dejado sus huellas en los espacios geográficos que les ha tocado ocupar. Es entonces necesario que comprendamos cuál es el devenir de la naturaleza, cuál es el devenir de la sociedad. Es necesario reafirmar que nuestro trabajo docente habrá de llevar en geografía hacia el análisis profundo de lo que es el espacio geográfico, tal y como de manera muy general lo explicamos anteriormente. El segundo conjunto de conceptos tienen que ver con un proceso fundamental o con una serie de procesos fundamentales que suceden en nuestro planeta y que a su vez constituye el nivel de conceptualización número 2 de este eje del cual estamos hablando. Les decía hace unos momentos que son dos los conceptos fundamentales que resaltan de este eje número 2. Uno es el espacio socialmente construido y el otro es procesos naturales. Es muy necesario que a través de nuestras actividades, a través de nuestras estrategias didácticas, propiciemos situaciones en las cuales los alumnos analicen o tengan la oportunidad de argumentar, de explicar, de analizar procesos naturales. Les decía que en el eje número 2 se presenta la serie de oportunidades que llevarán a una mayor profundización de análisis en los componentes del espacio geográfico. Resulta entonces que dentro de esos componentes se encuentran definitivamente los procesos naturales, componentes naturales, procesos naturales. Esos procesos naturales se expresan, se manifiestan en el espacio geográfico, que geográficamente, físicamente, y si lo transportamos a las estructuras de nuestro planeta, corresponde a la corteza terrestre. Físicamente, el espacio geográfico corresponde a la corteza terrestre, a la superficie terrestre. Y todo lo que sucede ahí, por lo tanto, es parte
es relacionado con el espacio geográfico. En ese espacio geográfico, en esa corteza terrestre, destaca sin duda alguna el relieve. El relieve, que es un aspecto muy relacionado con la vida, muy relacionado con el desarrollo de las sociedades humanas. El relieve, las grandes montañas, los valles, las mesetas y todos los demás, definitivamente que mucho influyeron, mucho influyen y muchos seguirán influyendo para el desarrollo de las sociedades humanas. Por lo tanto, es necesario que se trabaje a profundidad de una manera bastante clara acerca de los procesos naturales y ofrecer oportunidades suficientes, pertinentes y adecuadas para que los alumnos, a través de las actividades que ustedes diseñen, tengan ellos acceso, tengan ellos oportunidad de accesar hacia momentos que les permita analizar procesos internos de la Tierra. Porque esos procesos internos definitivamente se manifiestan de alguna u otra manera en la corteza terrestre, en su espacio geográfico. Entonces, esos procesos internos de la Tierra son considerados como los creadores del relieve. Los procesos naturales internos de la Tierra son creadores del relieve. Y esos procesos internos de la Tierra no están solos. También son procesos naturales, los procesos externos de la Tierra. Los procesos internos, que son creadores del relieve, son dos, o son de dos tipos, horizontales y verticales. Los procesos naturales internos de la Tierra, creadores del relieve, de tipo horizontal, son aquellos que tienen que ver con las placas tectónicas. Los procesos naturales internos de la Tierra, creadores del relieve de tipo vertical, son aquellos que tienen que ver con la energía geotérmica. De manera muy general, esta es una panorámica de lo que son los procesos internos. Con respecto a los procesos externos, está bien determinado que estos son modificadores del relieve. Ya cuando los elementos del relieve están creados, definitivamente que reciben el impacto, la influencia de los elementos modificadores. El ejemplo más claro, pues es una montaña, la cual ha sido creada por un proceso interno. Pero ya cuando está ahí la montaña, esta recibe pues los impactos, la influencia del viento, de la lluvia, de las precipitaciones en general, los cuales modifican
de manera muy lenta, en la mayoría de los casos, su presencia, modifican su estructura, modifican muchas cosas más de ella misma. Y esos procesos externos modificadores del relieve, pues son estos. Aquí tenemos meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Y aquí tenemos los agentes modificadores. Entonces, aquí lo importante es que cuando se trabaje este aspecto de los procesos naturales, se tenga muy en claro esta diferenciación. Ofrézcanles a los alumnos oportunidades para que ellos sean los que concluyan cuáles son esas diferencias que existen entre los procesos internos y los procesos externos. Trabajen con ellos ejemplos. Ejemplos hay muchos. El entorno nos ofrece un sinfín de ejemplos o un sinfín de visualizaciones que pueden utilizarse. Visualizaciones no nada más en imágenes, sino visualizaciones directas. Aquí, afortunadamente, en Monterrey, por ejemplo, tenemos muchas montañas. En el estado de Nuevo León tenemos muchos elementos que podemos utilizar para que los alumnos observen y puedan ellos establecer comparaciones, puedan ellos generar conclusiones con respecto a los procesos naturales internos y externos de la Tierra y sobre todo algo muy importante, la influencia que las manifestaciones de estos procesos tienen en la corteza terrestre, en el espacio geográfico. ¿Por qué? Porque definitivamente las manifestaciones de estos procesos internos y externos habrán de impactar en el desarrollo de la vida humana. Ejemplos de procesos naturales, hay muchos. Ejemplos de su impacto en la vida social de los seres humanos, hay muchos. Recuerden ustedes nada más los huracanes. Los huracanes, su desarrollo, su nacimiento, desarrollo e impacto en las regiones habitadas de nuestro planeta. Entonces, estos son los dos núcleos fundamentales de este eje 2. Estas son las dos conceptualizaciones fundamentales de este eje 2. Espacio geográfico y procesos naturales. Espacio socialmente construido y procesos naturales, para ser más precisos. Veamos entonces que a final de cuentas, lo que más habrá de ser determinante en el análisis, en el trabajo de este segundo eje, es el llegar a que los alumnos tengan muy en claro, comprendan y lleguen a establecer las relaciones e interacciones que existen entre los componentes naturales, por ejemplo. Fíjense, este es solo un ejemplo, ¿verdad?, de los procesos naturales. Imagínense que sus actividades ayuden a que los alumnos establezcan la interrelación, la relación que hay entre los tipos de climas y los tipos de relieve. No se trata que se los aprendan de memoria. No se trata de que se aprendan de memoria los tipos de clima según las diversas clasificaciones que existen. No se trata de que se aprendan de memoria los tipos de clima que hay en el mundo, en Monterrey, en México, en Chiapas, en Jalisco. No,
Es importante que se lo sepan, pero es mucho más importante que establezcan las relaciones e interrelaciones que existen entre determinado tipo de clima y determinado tipo de relieve. Tipos de relieve. Aquí quiero aprovechar para hacer una aclaración bastante enfática porque considero que es necesario por lo que he estado observando en diferentes clases. Sugerencia, cuando trabajen los tipos de relieve, procuren ustedes que les quede muy en claro a los alumnos cuáles son los tipos de relieve. Que les quede muy en claro que son dos los tipos de relieve. De acuerdo a algunos autores manejan otros, varios tipos de relieve. Sin embargo, de acuerdo a nuestro programa, al programa vigente de geografía, habrán de trabajarse en secundaria actividades que ayuden al alumno a comprender, a distinguir cuáles son dos tipos de relieve, solo dos tipos de relieve. ¿Cuáles son esos dos tipos de relieve que habrán de trabajarse de acuerdo a nuestro programa? Muy bien, son esos dos. Tipos de relieve continental y tipo de relieve oceánico. Y también hay que hacer precisión en el sentido de que debe quedar muy en claro la diferencia que hay entre tipos de relieve y elementos del relieve. Elementos del relieve. Los elementos del relieve ya son de sobra muy conocidos. ¿Cuáles son los elementos del relieve? Muy bien, algunos de ellos son esos que ustedes pensaron. ¿No? Precisamente, ¿no? Llanura, montañas, depresiones, etcétera. ¿No? Entonces, insistiendo, en este segundo eje hay que trabajar mucho con estrategias didácticas, con actividades que permitan que los alumnos puedan trabajar y ellos finalmente tener muy bien claro la relación que existe entre los componentes naturales. Pero lo mismo también habrán de trabajar ustedes y ellos para que les quede muy en claro cuáles son las relaciones, cuáles son las interacciones que existen entre los componentes sociales, y así los económicos y así los demás, ¿no? Bien, como ya lo leyeron, ¿verdad? Aquí destacamos qué es lo fundamental para la geografía. ¿Mm? Hacia ello habremos de trabajar, hacia que al final del curso al alumno le quede muy en claro que es fundamental determinar mediante el análisis, mediante la explicación, mediante el estudio del espacio geográfico, cuál es la influencia, cuál es el impacto que tienen los resultados de la interrelación. Naturaleza y sociedad. Naturaleza y sociedad es algo indivisible, inseparable. A menos que desaparezca de la faz de la Tierra la especie humana, entonces, mientras que esto no suceda, se mantendrá siempre esta interrelación naturaleza-sociedad. Pues los resultados de esa interrelación, el impacto que esa interrelación tiene en el espacio geográfico, es lo esencial a entender en geografía por parte de nuestros alumnos. Lo que sucede en su espacio geográfico, las transformaciones para bien que suceden en su espacio geográfico, las transformaciones que se visualizan para mal
en su espacio geográfico habrán de ser analizadas, comprendidas por los alumnos para llegar a que su participación sea ya como ciudadanos en el sentido de proponer soluciones a problemáticas que ahí vayan surgiendo. Porque a final de cuentas se pretende que los alumnos sepan convivir en su espacio geográfico. Y ese convivir implica una responsabilidad que se traduce en acciones de cuidado, de sustentabilidad, para poder avanzar hacia un desarrollo humano más sostenible. Entonces resulta que la estructura del segundo eje el cual se llama naturaleza y sociedad, consta de 4 elementos. Así como lo observamos al principio, con todos los ejes, este segundo eje, por lo tanto, tiene también 4 elementos. Los aprendizajes esperados, los temas, las sugerencias de evaluación y las orientaciones didácticas. Cuatro elementos. Ahora bien, ¿ya tienen las respuestas? Muy bien. Aquí tenemos entonces que este segundo eje consta de 13 aprendizajes esperados. 13 aprendizajes esperados. 7 temas. Les recuerdo que este segundo eje habrá de ser el espacio en el cual los alumnos tendrán oportunidades suficientes y adecuadas para poder profundizar en el análisis, en el estudio de los componentes del espacio geográfico. Por esa razón, este segundo eje es algo complicado de trabajar, pero también a la vez es un eje que ofrece un sinfín de oportunidades para que los alumnos realmente aprendan. Por eso, resulta entonces que estos 13 aprendizajes, estos 7 temas, se organizan en este segundo eje en 4 grupos. Es decir, el segundo eje contiene 4 grupos de aprendizajes esperados y de temas. 4. 4. ¿Y por qué insisto en la cantidad? No por la cantidad misma, sino porque cada uno de esos grupos tiene su propia intencionalidad didáctica. Por esa razón, a nosotros nos debe quedar muy en claro cuáles son esos 4 grupos de aprendizajes esperados. ¿Dónde pueden ustedes encontrar referencias de esta organización? ¿Dónde pueden encontrar ustedes referencias de estos 13 aprendizajes? 13 aprendizajes organizados en 4 grupos. ¿En qué documento pueden ustedes encontrar referencias
de los 7 temas de este segundo eje que están organizados en 4 grupos. Así es, en nuestro programa. El programa vigente de geografía establece con toda claridad esos 4 grupos. Y ahí mismo, en los elementos que anteriormente habíamos analizado, ahí mismo, en las sugerencias, en las orientaciones, encontrarán precisamente, insisto, en las sugerencias y en las orientaciones didácticas encontrarán elementos que les ayuden a ustedes a visualizar con mayor claridad el porqué de la organización en 4 grupos. Les ayudará a ustedes a entender cuál es la intencionalidad didáctica de cada uno de estos grupos. Por eso la sugerencia número 3 es que antes de empezar a trabajar cada grupo de aprendizajes y de temas, lean ustedes las orientaciones didácticas para que les quede muy en claro cuál es la intencionalidad de los aprendizajes que se encuentran ahí en ese grupo determinado, de uno de los 4. Cada uno de los 4 tiene su propia intencionalidad. Resulta, pues, que 13 aprendizajes esperados se convierten en oportunidades. En este segundo eje hay 13 aprendizajes. Por lo tanto, hay 13 oportunidades. 13 oportunidades para que el alumno logre explicar, analizar, argumentar, asumir, comparar y examinar. 13 aprendizajes, 13 oportunidades. Como verán ustedes, explicar, analizar, se convierten en logros de aprendizaje. Esto quiere decir, si ustedes cuentan, hacen la sumatoria de los números que están a la derecha, esto quiere decir que en conjunto, ahí tenemos los 13 aprendizajes. Significa que 3 aprendizajes esperados tienen la intencionalidad didáctica de lograr que los alumnos expliquen. Significa que este segundo eje contiene 5 aprendizajes esperados cuya intencionalidad didáctica es que los alumnos logren analizar. Este segundo eje tiene 2 aprendizajes esperados cuya intencionalidad didáctica es que los alumnos logren argumentar. Y así, tiene un aprendizaje cuya intencionalidad didáctica va destinada a que los alumnos asuman una actitud. Hay también un aprendizaje cuya intencionalidad es lograr que los alumnos comparen. Y otro de los 13 aprendizajes tiene la intencionalidad didáctica de que los alumnos logren examinar. Son logros de aprendizaje. ¿Y por qué decimos que son 13 oportunidades? Bueno, pues porque resulta que para poder llevar a efecto nuestro trabajo docente, pues hay que organizar nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces son 13 oportunidades también para que nosotros, como docentes de geografía, podamos generar procesos de aprendizaje. Cada uno de los 13
aprendizajes esperados de este segundo eje se convierte en una oportunidad para que nosotros, profesores de geografía, organicemos procesos con base en estrategias, en actividades didácticas, ¿no? Que se conviertan realmente en eso, en procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cuántas oportunidades hemos aprovechado? ¿Cuántas oportunidades hemos abierto a nuestros alumnos para que expliquen? Entonces, es necesario recordar, insistir en que se requiere de un docente que organice y evalúe el trabajo educativo. El trabajo educativo no se puede llevar de manera efectiva si no se organiza de manera adecuada. Un docente que organiza es un docente que tiene muy en claro hacia dónde va. Tiene muy en claro qué es lo que quiere lograr con y de sus alumnos. Se requiere un docente que organice y evalúe el trabajo educativo. Las modalidades de trabajo para organizar nuestro quehacer docente son 3 de acuerdo al programa vigente. Aquí las tenemos: secuencia didáctica, estudio de caso y proyecto. La modalidad de trabajo más empleada es la secuencia didáctica. Sin embargo, las 3 ofrecen un sinnúmero de actividades, ofrecen un sinnúmero de oportunidades, más bien dicho, para organizar actividades, para formular estrategias didácticas. Las modalidades de trabajo están establecidas para que, con base en ellas, podamos formular estrategias didácticas cuyo grupo de actividades estén planificadas de manera adecuada. La planificación es fundamental. La planificación no es o no debería ser un instrumento administrativo. La planificación docente no debe ser un instrumento solo de cumplimiento de una tarea. La planificación debe ir más allá. La planificación debe considerar, primero que nada, que es un formato cuyo valor no está en el formato, sino en lo que se escribe en él. Por eso la planificación más valiosa, la más valiosa de todas, es la que cada profesor genera, organiza, crea. Sugerencia número 4. La planificación habrá de hacerse en la medida de las posibilidades, de manera conjunta, en equipo, de manera colaborativa con los demás compañeros docentes que impartan geografía. Sugerencia número 5. Las planificaciones deben partir de los aprendizajes esperados. Las planificaciones deben reflejar que se están organizando procesos. Cada uno de los aprendizajes esperados es, a su vez, la base y el logro final del trabajo docente, del trabajo de los alumnos. Y es, a su vez, decía, la base para organizar procesos de aprendizaje. Una secuencia didáctica por sí misma es solo una herramienta, un instrumento. Lo que importa ahí
lo que es mucho más sobresaliente es la manera en que se refleja ahí la organización del trabajo del profesor. Procesos didácticos, procesos en los cuales habrá de considerarse definitivamente las situaciones significativas, situaciones que tienen que ver con el entorno del alumno, situaciones que tienen que ver con la vida diaria, situaciones que deben partir de lo cercano, de aquello que tiene más acceso el alumno, y de ahí transcurrir hacia lo más lejano, hacia lo más difícil, hacia lo más complicado. A final de cuentas, la planificación habrá de considerar que está o debería estar diseñada para generar procesos de aprendizaje. Se requiere entonces un docente que organice y evalúe el trabajo educativo. ¿Cómo hacerlo? Primero que nada, quiero recordarles que hemos estado trabajando en muchas ocasiones, en tiempos anteriores, algunos ejercicios de cómo organizar el trabajo, de cómo planificar. Y el punto clave está, y esta, a su vez, se convierte en la sexta sugerencia. Analicen, antes de empezar a hacer todo o cualquier cosa, analicen los aprendizajes esperados. No se puede planificar sin tener idea de qué consiste o en qué consiste o hacia dónde va nuestro trabajo. Y esa luz, esa orientación nos lo da cada aprendizaje esperado. Por esa razón es necesario que analicemos en este día, así rápidamente, cuando menos, algunos de ellos. Aquí tenemos, segundo eje, naturaleza y sociedad. Tenemos el primer grupo. Estamos haciendo referencia al primer grupo de aprendizajes esperados. Aquí los pueden ustedes apreciar. Aprendizajes esperados. El primer grupo está integrado por 4 aprendizajes. ¿Y cuántos temas? Recuerden ustedes que cada grupo se conforma de aprendizajes esperados y de temas. El primer grupo tiene 4 aprendizajes esperados. ¿Y cuántos temas? Así es un solo tema. Y fíjense cómo se llama. Procesos naturales y biodiversidad. Este primer grupo, por lo tanto, notarán que aborda de manera más profunda todo lo relacionado con los componentes naturales. Vean ustedes. Lean, si son tan amables, el primer aprendizaje esperado. El que está arriba, lado izquierdo. Muy bien. Fíjense en la primer palabra, la palabra inicial. Explica. Explica la relación. Aquí tenemos entonces que este aprendizaje esperado nos está señalando claramente cuál es el logro de aprendizaje a alcanzar. Ese aprendizaje esperado tiene la intencionalidad didáctica de lograr que el alumno explique. No se trata de que los alumnos se aprendan los tipos de relieve, las formas de relieve, ¿verdad? Que se aprendan de memoria cómo surgió, cómo sucedió, cómo sucede la tectónica de placas, ¿verdad? Cómo es que se da el proceso de erosión, etcétera. No, es importante que sepa, insisto, pero es mucho más importante que se alcance el logro establecido. Otra vez, este aprendizaje esperado tiene como intencionalidad didáctica
lograr que el alumno explique. Por lo tanto, las actividades, las estrategias didácticas que ustedes planifiquen, habrán de facilitar toda una serie de espacios para que los alumnos expliquen, ¿no? Ahora, ¿qué van a explicar? Bueno, van a explicar una relación. Van a explicar la relación. Una relación. ¿Cuál? Pues la relación que existe entre la distribución de los tipos de relieve. Van a explicar la relación que existe entre las regiones sísmicas. Van a explicar la relación que existe entre las regiones volcánicas. Pero va más allá. Se trata de que los alumnos logren explicar la relación. Fíjense bien, miren, voy a insistir en esta segregación de este aprendizaje, fíjense. Se trata de que los alumnos expliquen la relación que existe entre la distribución de los tipos de relieve con los procesos internos de la Tierra. Fíjense en la palabra con. Se trata también de que los alumnos expliquen la relación que existe entre la distribución de los tipos de relieve con los procesos externos de la Tierra. Sugerencia número 7. Analicen cada uno de los aprendizajes de esta manera. Encuéntrenle las ideas principales. Se van a llevar ahí agradables sorpresas, como ya se las han llevado algunos compañeros profesores con los cuales hemos trabajado este tipo de actividad de análisis de los aprendizajes. Lean, por favor, el cuarto aprendizaje. Abajo, al lado derecho. Muy bien. Ya localizaron cuál es el logro a alcanzar con nuestros alumnos en este aprendizaje, ¿verdad? Se trata de que los alumnos logren explicar. ¿Qué van a explicar? Pues la distribución de los tipos de climas. Entonces, nuevamente les sugiero que sus actividades permitan eso, permitan que los alumnos expliquen, no que se aprendan de memoria, no que copien del libro textos, no que contesten preguntas directas, sino que a través de las preguntas que ustedes planteen, ellos puedan explicar. ¿Qué van a explicar? ¿O qué se pretende que expliquen? Bueno, pues la distribución de los tipos de climas. No aprendérselos de memoria, sino explicar la distribución de los tipos de clima. ¿Por qué el clima predominante de Brasil, por ejemplo, es el clima tropical? ¿Por qué el clima predominante en Canadá es el clima frío? ¿Por qué así los demás? ¿Por qué? ¿Y por qué se distribuyen de la manera en que están en el mundo? Pero esa explicación de esa distribución no es al azar, no es a como vaya surgiendo, no. Fíjense, más adelante nos lo dice este aprendizaje. Es a partir de la relación que hay entre los elementos y factores. Entonces vean ustedes que es necesario, es básico que los alumnos comprendan la relación que hay entre elementos y factores del clima. Elemento del clima, factor del clima.
¿Cuáles son los elementos del clima? Muy bien. ¿Cuáles son los factores del clima? Muy bien. La relación de elementos y de factores es fundamental que se analice por parte de los alumnos porque con base en ellos, también de manera muy básica, se conforma la distribución de los tipos de clima. Hay otros factores, otras cuestiones, otras situaciones, pero estamos hablando de alumnos de secundaria, de primer grado de secundaria. Por lo tanto, estamos planteando aquí lo básico. Por lo tanto, nuestro programa plantea lo básico. Este es el ejemplo de análisis que habremos de continuar haciendo con cada uno de nuestros grupos. Por ejemplo, este segundo grupo aquí tenemos aprendizaje esperado. ¿Cuál es el logro? Bueno, que los alumnos analicen los riesgos de desastres. Y fíjense, en relación con los procesos naturales. Por eso, acuérdense ustedes que al principio de este eje indicamos con toda claridad que procesos naturales es uno de los conceptos fundamentales de este segundo eje, ¿verdad? Entonces, fíjense, se trata de que aquí los alumnos, a través de las actividades que ustedes organicen en sus estrategias, puedan analizar los riesgos de desastres. El tercer grupo de aprendizajes esperados de este segundo eje también tiene sus logros a alcanzar. Tiene sus propias intencionalidades didácticas. Lo que sí quiero resaltar aquí es que en este tercer grupo es el componente social el que sobresale de manera más notable. Es aquí donde ya el trabajo suyo, el trabajo de sus alumnos, habrá de enfocarse hacia el análisis de aquello que tiene que ver con la sociedad. Acuérdense que el eje se llama naturaleza y sociedad. Primero y segundo grupo de aprendizajes esperados están más bien diseñados para profundizar en el componente natural o en los componentes naturales. Mientras que a partir de aquí ya se hace una profundización en el análisis de los componentes sociales, económicos, políticos, culturales, ¿verdad? Y el cuarto grupo, aquí tenemos los aprendizajes esperados. Vean ustedes otra vez. El análisis está enfocado hacia la sociedad, hacia los componentes económicos, que aquí los pueden ver ustedes, ¿verdad? Estos son los cuatro grupos de aprendizajes esperados del segundo eje, ¿verdad? Y los temas que ya están ahí señalados en los cuatro casos, ¿verdad? Recordemos entonces que el trabajo docente, ese trabajo docente que día a día desarrollamos en las aulas, requiere de una estructura, de una estructuración. Quiere decir que nuestro proceso de enseñanza habrá de estructurarse de tal forma que vaya hacia la implementación de toda una serie de situaciones
que lleven hacia la búsqueda activa del conocimiento por parte del alumno. Búsqueda activa del conocimiento. Y esa búsqueda activa del conocimiento habrá de hacerse definitivamente mediante el proceso de aprendizaje de ellos, de los alumnos. Proceso de enseñanza corresponde al docente. Proceso de aprendizaje al alumno. Esa búsqueda activa del conocimiento, ¿qué significa? ¿Cómo favorecerla? Recordemos que en el proceso de aprendizaje, definitivamente el alumno no puede, no debe permanecer pasivo, recibiendo solamente explicaciones, recibiendo solamente orientaciones, pláticas, historias, sugerencias, órdenes, planteamientos, recibiendo y recibiendo. No. Proceso de aprendizaje debe de ir más allá. Para empezar, habrá de conformarse la idea de trabajar hacia formular acciones que permitan a los alumnos ser participativos. Ser activos es otra cosa. Participativo lo hemos observado en sinnúmero de clases. Los alumnos normalmente son muy participativos en muchos de los casos, en otros no tanto. Sin embargo, participativo no significa solo que esté continuamente haciendo uso de la palabra para contestar, para sugerir, para plantear, para cuestionar o para explicar algunas cosas. Participativo está muy bien. Claro que sí, es muy importante que los alumnos participen. Es necesario que los alumnos participen. Así es que a nosotros, en nuestro proceso de enseñanza, nos corresponde precisamente formular maneras de comunicarse con ellos de manera individual o grupal para lograr que participen. Y una de las herramientas más eficaces es nuestra manera de preguntar. Nuestra manera de preguntar no solo en cómo formulamos la pregunta, sino a quiénes las dirigimos. La manera de preguntar de parte del docente debe tener como base la idea muy clara que él tenga de qué es lo que quiere lograr de sus alumnos. Entonces, cuando ya se tiene muy bien definido qué es lo que se quiere lograr en o de los alumnos, entonces ya vamos a pasar al siguiente nivel, que es que realmente los alumnos sean activos, no solo participativos. Activos implica algo mucho más. Implica que ellos, los alumnos, a través de nuestras orientaciones, de nuestras intervenciones, puedan llegar a una reflexión. Si los alumnos participan activamente en clase, pero no reflexionan sobre lo que han estado trabajando, entonces no hay actividad. No es un proceso activo de pensamiento. Se requiere que los alumnos activos logren reflexiones en relación al conocimiento que están construyendo. Esa construcción de conocimientos se está realizando a través de su proceso de aprendizaje. Entonces, nuestra enseñanza debe ser enfocada a intervenir de manera precisa, de manera pertinente en ese proceso de aprendizaje. No se trata de intervenir solamente para
fortalecer conocimientos, temas que quedaron inconclusos o débiles. No. Se trata en nuestras intervenciones de lograr que los alumnos reflexionen a través del análisis, de la comparación, de la explicación, de la argumentación. Por eso es que se requiere de un docente que realice una intervención didáctica pertinente. Se requiere que un docente realice una intervención didáctica pertinente. Y esa intervención didáctica pertinente es parte esencial de la planificación. Habremos de tener muy en claro cuál es el proceso que se pretende que los alumnos realicen. Habremos de tener muy en claro cuál es la intención de ese proceso. ¿Y de dónde obtenemos ese dato, esa información, esa orientación, esa guía? Pues del aprendizaje esperado. Por eso, la sugerencia número 8 es una insistencia. Procuren analizar en el tiempo que ustedes puedan el aprendizaje esperado. Ahí van a encontrar muchas orientaciones valiosas para poder ustedes tener una idea más precisa en qué va a consistir su intervención didáctica. Las intervenciones didácticas son indispensables, son necesarias, ¿no? Las intervenciones del docente habrán de aplicarse para que a través de ellas se estimulen los procesos de pensamiento lógico de los alumnos. Fíjense, para que se estimulen procesos de pensamiento lógico de los alumnos. A través, nuevamente insisto, de la explicación, de la argumentación, del análisis, comparación, etcétera, ¿verdad? Y que esa estimulación de procesos de pensamiento lógico sean cada vez más profundos. Aquí es donde radica la tarea fundamental, la labor fundamental del docente. Cada uno de nosotros habremos de trabajar en el sentido de que nuestros alumnos realmente aprendan. Los procesos, esos procesos que ustedes organizan en su secuencia didáctica, en su estudio de caso o en su proyecto, habrán de llevar hacia la construcción del conocimiento por parte de los alumnos. Y en esos procesos, sus intervenciones, las cuales deberían ser oportunas, pertinentes y estimulantes, llevarán definitivamente hacia un verdadero aprendizaje del alumno. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como punto de partida está, nuevamente, el análisis de cada uno de los aprendizajes esperados. Ya una vez analizado y localizadas las ideas principales, cada una de ellas es el punto de partida para formular estrategias didácticas. Las estrategias didácticas, habrán de conformarse por una serie de actividades. Actividades que lleven hacia el logro establecido en la primer palabra de cada aprendizaje esperado. Solo de esa manera lograremos que nuestras intervenciones sean oportunas, pertinentes y estimulantes.
oportunas, pertinentes y estimulantes en relación al proceso de aprendizaje que desarrolla el alumno. Entonces, fíjense ustedes cómo hasta ahorita hemos estado señalando algunas cuestiones fundamentales relacionadas con el programa vigente del 2017, con énfasis en este segundo eje. En la próxima sesión se trabajará lo correspondiente al tercer eje. Y es en él donde habrá de aterrizar toda la actividad desarrollada en el curso de geografía en un proyecto. Ese proyecto se sugiere que sea considerado como una oportunidad para formular un proceso contundente, un proceso firme de construcción de conocimientos. Este proyecto ya lo han visualizado muchos de ustedes y es nuestra insistencia en él porque consideramos que es la base para poder formular una serie de estrategias en las cuales la intervención de ustedes realmente habrá de ser oportuna, pertinente y estimulante. Ese documento lo pueden ustedes encontrar en Redais. Me refiero al proyecto de geografía, al proyecto que tiene que ver con retos locales. Es ahí donde encontrarán los elementos esenciales del proyecto. Es un proyecto didáctico 100%. Ese proyecto también se fortalece con un documento que se llama Retos Locales que enfrentan actualmente los nuevoleoneses, el cual también se encuentra en Redais y que ya hemos abordado en otras ocasiones. Por esa razón, hoy, a partir de esta observación que he hecho sobre el proyecto, quiero mencionarles a ustedes algunas ideas generales con el fin de establecer un acercamiento hacia algunos aspectos que plantea el Plan de Estudios 2022. A reserva de la lectura más profunda que puedan ustedes realizar del documento que ya está en circulación desde hace ya algún tiempo, aquí les recuerdo que en el plan de estudios se establece un programa sintético cuya característica es de carácter general, nacional, etcétera, pero que a partir de él habrá de formularse en cada una de las escuelas un programa analítico, del cual seguramente ya ustedes se enteraron de hace algunos tiempos y sobre todo en la última sesión de Consejo Técnico. Programa sintético, programa analítico. Sin embargo, en esta ocasión, quiero dirigir mi observación hacia los campos formativos de dicho programa sintético porque es necesario rescatar que de esos campos formativos destaca el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Y destaca por el hecho de que es ahí, en ese campo, donde habrán de encontrarse los contenidos de carácter geográfico.
Ética, naturaleza y sociedades es el campo formativo al cual habrá de pertenecer la serie de aportaciones de la ciencia geográfica. Y definitivamente que tendremos otras oportunidades para hacer un análisis más profundo, con el fin de describir, identificar el objeto de estudio y cómo dentro de ese objeto de estudio se encuentra inmiscuido también el espíritu de la geografía, ¿verdad? Es decir, el campo formativo ética, naturaleza y sociedades tiene su campo de estudio, ¿verdad? Y por lo tanto tiene su objeto de estudio. Y dentro de ese campo de estudio forma parte esencial el espacio geográfico. El campo formativo al que he hecho referencia, definitivamente, además de la geografía, también tiene contenidos de otras asignaturas, que ahorita vamos a ver. Y también se plantea como metodología de trabajo de este campo formativo el aprendizaje basado en problemas. Y es aquí donde quiero establecer una relación con lo que mencioné hace unos momentos. En el documento Retos que viven actualmente los neoleoneses, en la explicación de cada uno de los elementos que integran el proyecto del cual hice mención, el proyecto de geografía sobre retos locales, encontrarán ustedes una serie de indicaciones, una serie de propuestas y sugerencias que tienen que ver con la metodología aprendizaje basado en problemas. O bien se relaciona con esta metodología de alguna manera muy clara. Por eso también es la razón por la cual les sugiero, sugerencia número 9, que retomen la lectura de ese documento que he mencionado varias veces, que retomen la lectura de esa propuesta de proyecto de geografía, porque les va a servir para tener alguna idea más clara sobre cómo podríamos abordar esta metodología de aprendizaje basado en problemas. Esta metodología de la que ya hice mención es propia del campo formativo ética, naturaleza y sociedad. De las disciplinas, les comento que son 3: la formación cívica y ética, la geografía y la historia. Son ámbitos del conocimiento humano que en su quehacer han generado un cúmulo de aportaciones, producto de sus investigaciones, producto del trabajo de los investigadores que en el campo de lo social se han distinguido por el planteamiento de sus hipótesis, de sus teorías, por el análisis de contextos sociales determinados, de problemáticas mundiales bien definidas, y que esas aportaciones conforman, a su vez, un bagaje bastante interesante, bastante actualizado y sobre todo muy valioso para el campo formativo ética, naturaleza y sociedad. Y que ese bagaje, a su vez, es muy factible de utilizarse como base para implementar estrategias, actividades de aprendizaje que lleven hacia un trabajo más colectivo, más hacia la sociedad, hacia la comunidad. La metodología aprendizaje basado en problemas tiene sus momentos. Presentamos, es el primero de ellos, donde se plantea una reflexión inicial.
Y así transitamos hacia otros momentos como son el segundo, en el cual se recuperan saberes ya construidos respecto a la temática que se haya tomado como punto de reflexión. Después de recuperar, pues hay que explorarlas, ¿no? Hay que explorarlas para poder determinar con toda claridad cuál es esa temática, ¿verdad? Cuáles son esos, más bien, cuáles son esos saberes, ¿verdad? Que habrán de considerarse en esta implementación de la metodología aprendizaje basado en problemas. Planteada la reflexión inicial, recuperados y explorados los saberes escolares previos, así como los sociales, se pasa a un tercer momento que es la formulación del problema. La formulación del problema está establecida con la finalidad de determinar precisamente cuál es el problema que se va a abordar, ¿verdad? A partir de las inquietudes y curiosidades de los alumnos. Luego, en el cuarto momento, pues ya se organiza la experiencia que se va a trabajar, ¿no? Definitivamente que aquí se destaca, primeramente, que se plantea la ruta de trabajo. Definitivamente, sin ruta de trabajo, pues es un tiempo, una serie de esfuerzos perdidos. Hay que plantear una ruta de trabajo, ¿no? Esa ruta de trabajo habrá de facilitar el transcurso del proceso de indagación, así como la argumentación y sobre todo el planteamiento de posibles soluciones a una problemática determinada. El quinto momento, vivamos la experiencia. Vivamos la experiencia va destinada a que los alumnos precisamente vayan hacia una indagación. Aunque se establece que puede ser de corte documental, es mucho más enriquecedor, mucho más valioso que esa indagación se haga vivencial, para que se puedan aportar elementos que le ayuden a comprender la problemática que se haya elegido. Y a final de cuentas, esto habrá de ser necesario porque con ello se logra que al involucrarse, ¿verdad?, los alumnos puedan plantear soluciones y de esa manera conforman su intervención para transformar el entorno, para transformar hacia el logro del éxito en la búsqueda de solución de algún problema. Y por último, pues los resultados y análisis, ¿verdad? Que no es más que la construcción de acuerdos, puede ser establecimiento de conclusiones, puede ser también la divulgación, experiencias que lo lleven a divulgar los resultados, ¿verdad? Y que esa evaluación, ese análisis y esa divulgación le pueda, a final de cuentas, solucionar algunos problemas y llevar hacia otros, porque los problemas en una comunidad nunca se acaban. Son interminables. De esta manera, estimados maestros, agradezco su atención, recordándoles que estamos a sus órdenes, un servidor y mis compañeros cuyos nombres aparecen aquí en pantalla, al igual que sus correos. Quiero recordarles que esta asesoría ha sido grabada y estará disponible a partir de mañana en el canal de Redais Nuevo León. Les sugiero que lo busquen a partir de mañana por la tarde, ¿no? También les recuerdo que se preparen en este momento porque hay un formulario
para el registro y evaluación de esta sesión es este. Aquí les planteamos las opciones para acceder al formulario. Este formulario lo pueden ustedes llenar. Lo pueden tomar para que lo llenen de manera correcta. También les pediría de favor, sean tan amables, de que llenen la encuesta. Aunque hayan estado de manera asincrónica en esta sesión, sí es bastante valioso para nosotros. Opiniones, sugerencias, propuestas, críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están sus opciones. Tomando teoría de geografía. Ya espero que ya las hayan tomado. Cualquiera de las tres opciones. Nuevamente les agradezco bastante su presencia. Espero que lo que hemos abordado, lo que hemos trabajado, les sea realmente de utilidad en sus clases. Es un gusto haberlos saludado, aunque sea de lejos. Les deseo lo mejor y pues como ya no nos vamos a ver, les deseo que esta temporada de decembrina la pasen de lo mejor con su familia, llenos de salud, y que el próximo año lo reciban también llenos de salud y en compañía de sus seres queridos. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.